Hola, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Andrea Hernández Arias, estudiante de Fonoaudiología, y a continuación les explicaré las etapas para la elaboración de un plan de comunicación. Bueno, anteriormente pues se mostró como tal la imagen de las etapas del plan de comunicación. Para iniciar, pues la primera etapa como tal es el análisis del entorno. Pero el análisis del entorno se divide en tres grandes líneas, que la primera como tal es la local, que nos habla el contexto local, nos habla del conocimiento de la localidad y la comunidad. Pero ¿qué hablamos ahí? Es cuando debemos conocer la caracterización o el territorio. O sea, una lista de control que debemos hacer en esta localidad sería la ubicación geográfica, la historia de la localidad, porque es que toda esta lectura nos habla de la historia, o sea, para dónde vamos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Por eso es necesario hablar de la localidad, o sea, la localidad de la institución, de cuál es el turismo que maneja la institución, del nivel tecnológico, porque pues actualmente la tecnología pues nos está marcando, es muy necesario que las instituciones educativas pues tengan como tal la dirección hacia la tecnología. En cuanto al contexto social, sería el segundo punto, estamos hablando de una perspectiva que la comunicación va dirigida principalmente a la ciudadanía. Es decir, resulta fundamentalmente contar con un conocimiento profundo acerca de lo que es una opinión pública y acerca pues, de lo que piensan los diferentes temas en cuanto a la comunicación de la institución. Una de las preguntas que pues, nos comentaba la lectura era que nos deberíamos responder como tal, ¿qué opina la ciudadanía del líder político? ¿Qué opina la ciudadanía? O sea, ¿qué preocupaciones está teniendo la sociedad? Porque en ese punto se enfoca más a la sociedad. Pero de pronto, ¿qué han hecho los medios comunicativos en cuanto al tema en concreto? Y la última pues, fase como tal se llama la organizacional, y la organizacional nos habla como de un análisis de la administración pública y de su contexto. O sea, es el tercero de los puntos que hay que abordar antes de que se desarrolle la planificación estratégica, que es otro punto de esta lectura. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí en la organizacional pues entra en la administración. ¿Qué podríamos hablar ahí? Tendríamos que hablar de la historia de la administración, de dónde vienen, para dónde provienen, de cuál es el presupuesto que se ha manejado, cuál ha sido su situación económica, cuál es la historia y la referencia de esa situación, cuál es el proyecto básico de la institución y cuál es el plan estratégico de la misma, cuál es la misión. Pero todas las instituciones educativas tienen que tener una misión para dónde van, para dónde quieren dirigir, pues para ser mejores estudiantes, mejores instituciones, pues formar mejores líderes. ¿Cuáles son los valores de la entidad? Toda empresa, toda institución, toda universidad, toda facultad debe tener unos valores que lo rigen y que lo lleven a un camino o hacia la misión de la misma institución. Ahora hablaré de los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son la situación, o sea, una vez analizada la situación y con la información sobre la auditoría, es necesario definir pues estos objetivos de comunicación. Es decir, ¿qué es lo que se quiere conseguir con la elaboración del plan comunicativo? Entonces, estos objetivos pues se dividen en dos, unos a largo plazo y los otros a corto plazo. ¿Qué nos sirven a largo plazo y a corto plazo? O sea, todos estos varían en función de los objetivos. Todo eso como tal varía desde la administración en primer nivel y están siendo pues, definidos por los problemas de la institución. Pero, o sea, ¿qué es lo que necesitamos para crear como tal unos objetivos? ¿Qué es lo que pues nos encaminamos para el plan de comunicación? O sea, ¿cómo se pueden definir? Entonces, en la lectora nos hablaba como tal de que los objetivos se definen
en cuanto a cambiar la imagen de la sociedad que tiene la institución. El objetivo de generar visibilidad de la entidad, de reducir distancias. Cuando nosotros realizamos un objetivo tenemos que tener clave de qué, como para qué, tanto que pues no lo recalcan. Entonces lo más necesario sería los específicos, cuantificables, reales y medibles. Hay que ordenarlos por importancia en cuanto a los objetivos. En resumen, los objetivos han de ser claros para poder centrar el concepto y la estrategia posterior a lo que se va a evaluar. Después de los objetivos, pues vendría como tal el paso, pues el tercer paso, que es el público objetivo del plan de comunicación. Pero en él es como el complemento del segundo paso. ¿Qué se habla en el público objetivo? Se habla de a qué se quiere llegar, qué se sabe de ella, quién le puede dar información, se puede influir directamente en ella y a quién se necesita influir. O sea, pero ¿para qué nos sirven estos públicos objetivos? Nos sirven para analizar y conocer cuáles son las principales audiencias internas y externas de la comunicación en la institución. Eso como tal, pues nos hablaban esos dos puntos claves de la lectura. Pero, o sea, los principales grupos internos y externos, pues de esta lectura o la comunicación pública, pues obviamente hablamos de la ciudadanía, de la gubernamentación, de los medios de comunicación, que es lo que más está como entrando en esta pues, era, en esta pues, etapa, de que ahora la comunicación nos está guiando, nos está moviendo, y pues es muy necesario o que todo lo conozcamos o que haya como tal una guía de cómo podemos desarrollarnos en cuanto a la comunicación. Pues para hacer procesos, pues la ciudadanía pues constituye un público amplio con múltiples diferencias en cuanto a la comunicación. Pues hay diferentes formas de comunicarnos y pues eso es lo que buscaba la lectura, o sea, que identificar alteraciones en la institución y buscar estrategias de mejoría en cuanto a un plan comunicativo. Paso 4. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje lo que consigue es la credibilidad en la comunicación a través de él mismo, pero que éste sea entendido, o sea, es primordial en el desarrollo de esta comunicación pública. Es necesario tener claro que el mensaje principal que se va a comunicar, o sea, procurando la exactitud, sea concreto, eso nos decía la lectura, sea concreto, tengan las ideas claras y, o sea, tenga como la dispersión comunicativa. Menos es más. Que el mensaje sea claro, conciso, coherente y discreto. O sea, en esta etapa la definición del plan sea identificar el mensaje. ¿Qué se quiere que la audiencia escuche y cómo se quiere escuchar? O sea, qué es lo que queremos decir y qué es lo que queremos que la audiencia, la ciudadanía interprete. Es muy diferente lo que nosotros decimos a lo que las personas puedan interpretar. En este caso, esta etapa busca eso, como lograr una comunicación. O sea, cuando el mensaje, o sea, cuando ya tenemos el público, ya tenemos todo pues claro, ya tenemos el público objetivo, tenemos que tener claro lo que vamos a querer hacerle llegar a ellos. O sea, debe ser claro y conciso. Si no somos capaces de explicar brevemente a nuestro público como tal cuál es nuestro mensaje, pues nuestra estrategia no tiene sentido. Para ello es muy necesario tener estrategias bases, estrategias, bases, estrategias bases, pues para lograr un buen mensaje y que nuestra comunidad nos pueda entender. En este caso hablaré del quinto punto que habla de la estrategia comunicativa. ¿Cuál es la estrategia comunicativa que se debe utilizar en cuanto a la institución pública? Entonces, acá nos dice como tal, entre comillas, que comunicar mejor lo que se hace. Es decir, si estamos hablando de una institución pública, pues tenemos que comunicar con el mejor lenguaje
con los mejores dialectos, comunicarnos con un tono apropiado al público que se dirige el mensaje. Pero entonces pues hay unas preguntas que llamaban la atención, que era cómo se va a comunicar, cuál es la estrategia que se puede para comunicar y a través de qué canales se puede realizar. Entonces, en cuanto pues a la respuesta de esas preguntas, hay unas comunicaciones. Ejemplo, la comunicación externa es cuando tocamos el tema con una empresa, es cuando ya se habla del marketing, de capacitación, de profesionales, de técnicos, de bodegueros, de pronto contratistas, ya estamos hablando de empresas grandes. Cuando hablamos ya de una comunicación activa y pasiva, que es lo que hablan acá, entonces pues nos basamos más en que la activa es el contexto personal. Ya hablamos de una comunicación personal, una controlada, ya hablamos aquí de un entorno laboral, familiar, amigable, y una pasiva ya pues sería más técnica. Una pasiva pues lo hace más como la educación pública, lo que nos habla acá este PDF, o sea, una comunicación que nos permita mejorar eh, el plan de comunicación con la persona, una estrategia comunicativa para mejorar la educación pública. Lo que nos habla el sexto punto de este PDF son las acciones comunicativas. Hasta este punto pues ya se conocen las metas, ya se conoce la clave de lo que se va a hablar. Pero después de las acciones comunicativas, ahí ya hablamos como el plan de comunicación externa, o sea, de la institución. Es como la herramienta que nos ayuda a llegar al público objeto. Es como una comunicación asertiva, corporativa y definitiva. ¿Qué se va a definir acá? Se define a corto, mediano y largo plazo. A corto, mediano. Entonces, ¿qué será en cuanto al corto plazo? Si estamos hablando de acciones comunicativas, ahí es donde se tiene en cuenta las dificultades que se ven en la institución. ¿Sí me entienden? Entonces, y en la mediana es lo que se puede ir trabajando, y en la de largo plazo es lo que se trabajará en cuanto a los programas de educación que presenta la institución. Entonces se planificarán diferentes tácticas o estrategias que permitan lograr el objetivo clave para la mejoría de la institución pública en cuanto a un plan comunicativo. El séptimo punto nos habla del cronograma. Este sería el cronograma, tener para cada día una actividad o una estrategia clave que se desarrollará en la institución pública educativa. Entonces, el cronograma establece pues una programación en el tiempo, en los días, en el espacio donde se vayan pues a llevar a cabo, ¿sí? Entonces se debe determinar el calendario pues para este plan de comunicación, en el cual se van a distribuir las diferentes acciones comunicativas diseñadas anteriormente, con objetivos, con estrategias, con objetivos claros para la mejoría de estas pues, alteraciones comunicativas que se puedan evidenciar en una institución pública. ¿Sí? Es importante, muy importante, cumplir con la programación de las acciones al menos en un periodo de tiempo razonable. De pronto hay veces que los calendarios, los cronogramas no coinciden con la institución pública donde se está dirigiendo una actividad, pero es necesario que la persona tenga la capacidad para innovar y mejorar las actividades que están propuestas, y para así tener al día siguiente algo que realizar en la institución pública. Para ya terminar esta exposición, pues es necesario como tal pues hablar un poco del presupuesto del dinero. ¿Qué se habla en este presupuesto? Es decir,
Se define un horizonte presupuestario que es básico para poder diseñar las acciones y desarrollarlas en un plan comunicativo. En este caso, pues ya sería pues cosa de dinero. Como ya tenemos como tal un cronograma que nos permita pues tener una audiencia, una difusión, dinero de por medio, personas a quienes van a asistir las personas, las prensas y un soporte comunicativo. Por ende, es necesario pues, recoger toda esta distribución presupuestaria, es decir, que cada entidad o que cada política necesaria para este plan comunicativo tenga la certeza y la confiabilidad de decirle a la empresa o institución qué precio creen ellos que gastarán en cuanto a la realización del proyecto comunicativo. El noveno punto, el antepenúltimo punto de esta lectura ya nos hablaba como tal la final de lo que es el plan pues comunicativo. ¿Qué nos hablaban acá? De la lista de control que nos hablan en toda la lectura. Pero lo más importante de esa lectura era como el control y el seguimiento que debe tener el plan comunicativo. ¿Por qué? La administración pública es una gran emisora, pero es poco analítica. Pues el análisis de los resultados es un poco más olvidado en la comunicación. ¿Qué es el control y seguimiento? Para iniciar. Esto es cuando pues ocurre en cuanto a los métodos para medir los resultados de diferentes técnicas. El control y seguimiento es cuando pues hablamos de la pregunta y la respuesta. Ahí que queremos saber qué está cambiando. ¿Qué está cambiando? ¿Qué partes son controvertidas? ¿Al qué público vamos a llegar? Es también necesario pues aquí hablar de los objetivos, del mensaje impacto emocional en las personas y lo que se le está comunicando o se le está afectando. Como decía anteriormente, es muy importante que las personas cuando comuniquen sepan comunicar, porque una cosa es comunicar y la otra cosa es interpretar. Comunicamos, la mayoría de las personas tenemos, no mentiras, todas las personas tenemos forma de comunicar, ya sea verbal o no verbal. Pero por ende es necesario tener un lenguaje técnico para que no haya dificultad en cuanto a la interpretación del mensaje. Y por último, en estas etapas, pues es como la realización del proyecto, ya es la llamada evaluación final. Final. ¿Qué es la evaluación final? Una vez desarrollada el labor de seguimiento y control, es necesario evaluar los resultados finales de la comunicación con la finalidad de tener información de base para futuras acciones de comunicación. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se hace acá? Se comprueba si todos los objetivos propuestos son necesarios, son claves, son importantes y los valores se conjugan con ellos. Es necesario crear el plan de comunicación. Antes se debería mejorar, o ya sea los objetivos, que son como los que encaminan más al plan, mejorar estrategias claves para la mejor comunicación de una educación pública comunicativa. Bueno, pues a manera de conclusión en cuanto a este plan comunicativo, pues nos hablaba de que no hay políticas sin comunicación, es decir, la comunicación pues es una actividad, es una generalidad pues que se debe incorporar en cuanto a los proyectos, a las instituciones, a la sociedad, a lo laboral, a las administraciones, pues es una obligación para las instituciones públicas informar y ser transparentes. Es una obligación tener como tal unas comunicaciones alternativas y asertivas
en cuanto a los estudiantes, docentes, estudiantes de educación pública, educación privada, es necesario que en cuanto a la localidad, la ley gubernamental y la construcción social de la administración tengan la capacidad de tener un plan comunicativo para llegar a la mejoría de la visión en la institución pública. Muchas gracias.